Buenos días, tardes o noches a todos. El día de hoy voy a hablar sobre el concepto de The Public Choice. En primer lugar, la elección pública o The Public Choice es una teoría que aplica los métodos y los pensamientos de la economía a lo que es el análisis del comportamiento político, ya que anteriormente para el estudio de este tenían competencia casi que exclusiva los politólogos y los sociólogos. Este concepto de public choice o la elección pública se originó como un campo distintivo de especialización, sobre todo entre sus padres fundadores, entre los cuales encontramos economistas como Kenneth Arrow, Duncan Black, James Buchanan y otros como Anthony Downs, William Niskanen, Marco Olson y William Rickler. Entre los padres fundadores del concepto de The Public Choice o la elección pública encontramos a James Buchanan. Esta teoría fue desarrollada inicialmente por él y su objetivo era refutar el supuesto de que los políticos actúan solamente en beneficio de sus electores. Entonces él analizó algunas variables y unos incentivos que influyen en las decisiones que ellos toman como autoridades. James Buchanan, de igual manera, definió ingeniosamente el concepto de The Public Choice. Él lo define como la política sin romance. Y es que él demuestra desde el punto de vista convencional del interés público que los servidores públicos, los funcionarios públicos son retratados como servidores benevolentes o benévolos y que cumplen fielmente la voluntad del pueblo. Y que estos personajes, al preocuparse solamente de los asuntos públicos, se supone que ellos formulan unas políticas y se elevan por encima de sus propias preocupaciones. Sin embargo, James Buchanan, a lo largo de su amplio estudio de esta filosofía de la elección pública, demuestra que es imposible negar que los individuos están impulsados por el objetivo de maximizar su utilidad, es decir, por el objetivo de obtener una sensación de personal de bienestar. Entonces, es imposible que los economistas nieguen que las personas se preocupan por sus familias, sus amigos o su comunidad. Sin embargo, esta filosofía de The Public Choice o la elección pública, como un modelo económico que se basa en el comportamiento racional, asume que las personas se guían principalmente por sus propios intereses. Y lo que es más importante, que estas motivaciones de las personas en el proceso político realmente no son diferentes al de las demás personas involucradas en este proceso, o sea, las personas del común, ya que después de todo, estas personas igualmente son seres humanos. Podemos tomar como un ejemplo de esto es los votantes que votan con sus bolsillos, los cuales apoyan a unos candidatos y a las propuestas que ellos tienen, esas propuestas electorales que creen que los van a beneficiar personalmente. Otro caso son los burócratas, que ellos se esfuerzan para avanzar en sus propias carreras, o los políticos que buscan ganar las próximas elecciones, o la reelección para el cargo en el que ya están. La elección pública, en otras palabras, simplemente transfiere el modelo de actor racional de la teoría económica al carácter o al ámbito de la política. Por otro lado, como lo demuestra Dennis Miller, profesor de la Universidad de Viena en economía, esta teoría de The Public Choice se puede definir como una teoría positiva acerca de las instituciones y otros procesos políticos. En otras palabras, se dedica a estudiar la conducta de la elección de no mercado en las decisiones sociales. Entonces, como el Estado puede considerarse como el principal agente que toma unas decisiones, entonces la elección pública o The Public Choice lo toma como referencia o lo toma como objeto de estudio. Entonces, en este sentido, lo que hace es que se dedica a analizar la teoría de la elección o de las reglas de votación, la burocracia y la conducta que prevalece detrás de cualquier conducta de elección. Entonces, según todo lo anterior, ¿en qué consiste el concepto de The Public Choice? El concepto de The Public Choice consiste en una filosofía que logra la aplicación de ciertos métodos económicos al estudio de diferentes procesos políticos. La teoría de la elección pública trata de utilizar la economía para estudiar problemas típicos de las ciencias políticas. Entonces, dentro de las ciencias políticas es considerada parte de la elección pública positiva, la cual estudia las decisiones colectivas o públicas de los agentes políticos y pretende desarrollar un marco institucional que aminore el poder político frente a la sociedad civil.
Entonces, dentro de la ciencia económica, esta está considerada como una subdivisión de la microeconomía que está enfocada al análisis de las decisiones colectivas que están relacionadas con la legislación, el clientelismo, las elecciones y el comportamiento de los votantes. Entonces, para poder seguir desarrollando este concepto de public choice, debemos en primer lugar tener en cuenta qué es lo que le interesa estudiar al economista. Esto está muy relacionado con otro concepto que es la acción humana. Entonces, según el economista de la escuela austriaca von Mises, en su obra La acción humana, él menciona que este consiste en una conducta la cual es consciente y la cual pretende alcanzar unos precisos fines y objetivos. ¿Y por qué es relevante dentro de todo este concepto la acción humana? Y es que las acciones a su vez traen consigo el concepto de los choices o las elecciones sobre lo que se hubiera podido haber hecho. Y estas elecciones a su vez significa que se comparan esas alternativas que se tienen disponibles, las cuales pueden ser unas decisiones simples, como el ejemplo en el cual te quieres gastar tu salario, si quieres ir a mercar o si te lo quieres gastar todo en trago. O algunas veces hay unas opciones que son más complicadas, por ejemplo de si Rusia debería retirar su presencia militar de Ucrania. Y hasta puede darse el caso en el que las decisiones entre estas opciones no sea tan clara. Sin embargo, los economistas tienen una mente muy imaginativa que se preguntan siempre una opción respecto a estas elecciones y en estas acciones. Entonces ellos se preguntan ¿comparado con qué? Entonces los economistas del public choice se preguntan siempre eso en relación con las maneras alternativas en las que se deben realizar las elecciones colectivas o las decisiones colectivas, como comparándolo con el market decisions o las decisiones de mercado con los resultados de las decisiones políticas. Entonces, lo anterior, según los economistas del public choice, es un tema muy relevante de discusión, ya que cuando hay algo que se ve mal en el mundo, hay una respuesta que está muy generalizada y que nosotros mismos cuando vemos las noticias nosotros decimos que el gobierno tiene que hacer algo al respecto, el gobierno tiene que actuar, tiene que hacer algo. Y cuando se piensan sobre las opciones, sobre lo que el gobierno debe hacer, se piensa en los términos de la mejor política, o sea, de lo que puede ser aplicado para poder enfrentar ese problema y lo que va a obtener mejores resultados. Y cuando nosotros nos preguntamos qué debe hacer el gobierno, entonces nosotros lo consideramos o eso implica de que el gobierno es un agente individual que tiene el poder para poder tomar unas decisiones políticas que él piense que son las mejores sin ninguna interposición o sin ningún extrañimiento. Entonces, sin embargo, un individuo que llegue a tener este nivel de poder puede considerarse como un déspota. Entonces recordemos qué significa el concepto de déspota. Recordemos que el déspota es aquel soberano o cualquier institución o persona que gobierna con un poder total que no se somete ni a ninguna ley ni a ninguna limitación. Por lo tanto, cuando hablamos desde otro punto de vista, desde los sistemas que son democráticos, el gobierno está sujeto a ciertas limitaciones como son las elecciones y las votaciones. Por lo tanto, los gobiernos deben presentar unas políticas que los hagan ver elegibles en las próximas elecciones. Y si se llegasen a ignorar esos factores electorales, se va a ignorar a su vez una parte muy importante sobre lo que se basa el sistema democrático. Por lo tanto, para estas personas que quieren ser reelegidos en las próximas votaciones, el analizar qué política puede llegar a ser la mejor sin tener en cuenta cómo afectarían las elecciones o si ese proyecto va a sobrevivir a lo que es el proceso legislativo no tiene sentido. Entonces, para los economistas del public choice es importante colocar el proceso democrático electoral en el centro del escenario, o sea, tenerlo como principal enfoque. Y ellos no se preguntan realmente qué política es mejor, sino cuál política tiene mayor tendencia a emergir y de poder llevarse a cabo en la vida real en ese mundo democrático. Y esto, entonces, ¿cómo se compara con alternativas de mercado? Entonces, cuando nos volvemos a hacer la pregunta de ¿qué debería hacer el gobierno o el gobierno tiene que actuar en este momento? Eso implica que las personas que están en el gobierno deberán elegir las mejores políticas para el bienestar general. Pero la realidad es que cuando hablamos de agentes políticos es un error asumir de que lo que motiva a este tipo de personas es exclusivamente su deseo de hacer el bien o de beneficiar a todas las personas del común, ya que después de todo, el supuesto en economía es que las personas del común son las que operan los mercados.
y estas están motivadas predominantemente por sus propios intereses. Y es un error asumir de que todos los políticos y burócratas tienen motivaciones diferentes a la de todos los demás. Por ejemplo, tenemos que los candidatos de una campaña política siempre afirman de que ellos buscan lo mejor para todos y que son una buena persona. Sin embargo, hay algo detrás de eso de que ellos afirman, ya que ellos quieren tener el poder y quieren obtener una atención pública que contrae poder obtener esa posición que ellos desean o que ellos buscan. Entonces, esta teoría de public choice lo que hace es que recalca el hecho de que debemos recordar que el gobierno es o consiste en una máquina social, la cual es compleja y que está conformada por personas que son más o menos igual a nosotros, a todos los demás, y que lo único que los diferencia es que juegan un papel importante en las elecciones periódicas. Continuando con esta línea, podemos decir de que la teoría por parte del individualismo metodológico sostiene que una premisa de que el comportamiento de los burócratas y los políticos no es diferente al de todos los actores económicos, y lo que busca básicamente es maximizar el presupuesto público. Es decir, principalmente él busca cumplir sus propios intereses y solo como objetivo secundario busca el bienestar social. Además, se estudia que las elecciones fuera del mercado, es decir, las elecciones como un proceso social que involucran a los individuos independientemente de su voluntad para tomar decisiones colectivas y públicas. En general, lo que hace el public choice es estudiar los fallos del Estado que son provocados por un intento de solucionar los fallos de mercado. Así, según esta base científica y según el estudio de The Public Choice, se señala de que realmente es el gobierno y no el mercado el que debe ser limitado y que debe ser reducido para poder obtener el mayor beneficio o bienestar de la sociedad. Entonces, en base a lo anterior, ¿cuáles serían esos mecanismos e instituciones del public choice por medio de las cuales el poder del Estado se puede ver limitado? Entonces tenemos de que en primer lugar son las elecciones. Según Duncan Black, un economista escocés que creó las bases y los fundamentos de la teoría de la selección social o pública, dice lo siguiente. Duncan Black, en medio de sus estudios, dedujo algo que se llama ahora el teorema de votante medio, el cual consiste que si los votantes están completamente informados, los resultados de las votaciones respecto a sus preferidos o a sus elecciones preferidas se pueden ordenar a lo largo de una dimensión, por ejemplo, de izquierda a derecha. Y entonces si cada votante tiene un solo resultado que es su preferido, y si esas decisiones se toman en cuenta por la mayoría, simplemente el votante promedio es el que va a ser el decisivo y no los que están a los extremos. Entonces, cualquier propuesta que haya a la izquierda o a la derecha de ese punto será rechazada. Sin embargo, cualquier propuesta que se encuentre a la izquierda o a la derecha de ese punto de preferencia del votante medio va a ser rechazada, así esté lo más cerca posible de esa preferencia del votante promedio, debido a que esas propuestas extremas pierden ante las propuestas centristas, y como resultado de eso los candidatos y los partidos en un sistema bipartidista lo que hacen es que se mueven hacia el centro, y en consecuencia pues sus plataformas y sus promesas de campaña se van a ver modificadas. Entonces, según lo anterior, se puede afirmar que las preferencias del votante promedio o de la mayoría en este caso también determinan los resultados de los referéndums populares, y por lo tanto los diseñadores de las iniciativas electorales lo que van a hacer es que se van a esforzar por adquirir o por emitir un lenguaje que es centrista. Entonces, en teoría, acercando los resultados de las políticas al punto ideal, que es ese punto medio de las personas. Entonces, tomando como referencia la decisión de votar en un contexto que sí sea por medio de una elección racional, el economista norteamericano Anthony Downs señala que el acto mismo de votar realmente es una acción irracional, ya que él menciona que él deriva ese resultado porque la probabilidad de que el voto de un individuo determine el resultado de una elección es muy pequeña. El voto de una sola persona, en el caso de que se diera, inclinaría una balanza a favor del candidato o un tema preferido, solo si los votos de todos los demás votantes se dividen en partes iguales. Entonces, imagínense la consecuencia de eso. Entonces, a medida de que aumenta
el número de los votantes, las probabilidades de que eso suceda se acercan rápidamente a cero, y por lo tanto es probable de que los beneficios de votar sean menores que los costos de poder adquirir la información. Entonces, economistas como Downs y otros estudiosos de esta filosofía o teoría de la elección pública concluyen de que los votantes en las elecciones democráticas van a tender a estar un poco menos informados sobre la información de los candidatos y sus propuestas, ya que la ignorancia de los votantes es racional porque el costo de recopilar toda esa información sobre las próximas elecciones es muy alta en relación de los beneficios que hay en la acción de votar. Entonces, ¿por qué realmente un votante debe preocuparse por informarse si su voto realmente tiene muy pocas probabilidades de ser el decisivo, ser el que se va a elegir? Entonces, economistas como Geoffrey Brennan y Lauren Lamasky y otros economistas han expresado que desde ese punto de vista votar realmente no es más que irracional que animar al grupo favorito de otra persona. Otro mecanismo que podemos encontrar son las legislaturas, y es que dejando de lado lo que son las iniciativas electorales, los referendos, las instituciones de democracia directa, la mayoría de las decisiones políticas no las toma la ciudadanía misma, sino los mismos políticos que han sido elegidos para representarlos en las asambleas legislativas, debido a que los distritos electorales en estos representantes generalmente tienen una base geográfica, es decir, los funcionarios legislativos tienen unos fuertes incentivos para apoyar unos programas o políticas que brinden beneficios a los votantes de los cuales ellos provienen, sin importar cuál irresponsables puedan ser esos programas o los gastos innecesarios que se puedan realizar en esas políticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La atención legislativa a los intereses de la minoría, a expensas de los intereses de la mayoría, se ve reforzada por la lógica de la acción colectiva. Es decir, los grupos pequeños y homogéneos con fuertes comunidades de interés tienden a ser proveedores más efectivos de la presión política y el apoyo político, por ejemplo, los votos, las contribuciones de campaña y cosas similares. Esto en comparación con los grupos que son más grandes y cuyos intereses son más difusos. Por ejemplo, los miembros de los grupos más pequeños tienen mayores intereses individuales en las decisiones políticas que son favorables. Ellos pueden organizarse de menor costo y pueden controlar con más éxito. Entonces, de acuerdo a lo anterior y de acuerdo a los incentivos, un tema que vimos en la clase de análisis económico del derecho público, tenemos de que esos votos que brinda esa comunidad, esa minoría, el voto brinda a los políticos ese fuerte incentivo de reelección, de poder lograr volver a ser elegidos, y por lo tanto es un fuerte incentivo para que ellos respondan a las demandas de esos grupos pequeños y que están bien organizados. En tercer lugar, como último mecanismo, encontramos a las burocracias. Tenemos que, debido a los beneficios de la especialización y las divisiones que hay del trabajo, las legislaturas delegan la responsabilidad de implementar sus iniciativas políticas en varios departamentos o agencias con burócratas de carrera. Entonces, estas personas son quienes aseguran sus puestos a través de la designación del servicio civil en lugar de una elección democrática. Entonces, por ejemplo, el economista William Niskanen, él asume en una literatura que sobre la burocracia, que estas agencias que mencioné anteriormente utilizan la información y la experiencia que ellos obtuvieron en la administración de los programas legislativos para extraer el mayor presupuesto posible que ellos puedan de los legisladores que son los inexpertos y que son relativamente desinformados. Entonces se asumió que la maximización del presupuesto era el objetivo de la burocracia. Entonces porque más financiamiento de la agencia se traduce en una discreción administrativa más amplia, con más oportunidades de promoción y un mayor prestigio para los burócratas de la agencia. Entonces, de acuerdo con este último, con la burocracia, hay un modelo de burocracia tomado por los economistas de The Public Choice llamado el dominio del Congreso, el cual en este modelo lo que pasa es que las oficinas gubernamentales no son libres de seguir sus propias agendas. Entonces, por el contrario, ellos lo que hacen es que las preferencias políticas de las agencias reflejan la de los miembros de los comités legislativos, que son los que supervisan las áreas particulares de la política pública. Por ejemplo, está la agricultura, el comercio internacional y el poder judicial. Entonces, estos comités de supervisión restringen la discreción burócrata
al ejercer sus poderes para poder confirmar a las personas designadas por motivos políticos en los puestos principales de la agencia, para poder marcar la solicitud de presupuesto de la oficina y poder celebrar unas audiencias públicas. Entonces, para finalizar, la filosofía que logra la aplicación de ciertos métodos económicos al estudio de diferentes procesos políticos y que además incluye mecanismos e instituciones por medio de las cuales el poder del Estado como un agente se ve limitado para poder tomar decisiones, se conoce como el concepto o teoría o filosofía de The Public Choice o elección pública. Muchas gracias por su atención.